con Pablo Morales y nuestro equipo, estuvo en el Museo del Dibujo y la Ilustración, que tiene una colección fantástica de caricaturas, de satirizaciones de la historia del humor político en la Argentina. Vale la pena verlo, son muy poquitos minutos. A ver, director. El origen de la caricatura o dibujo satírico nace en Francia e Inglaterra a fines del siglo XVIII. En ese momento se caricaturizaba al gobernante de turno con una dureza bastante inusitada para nuestros días. A partir de ahí, acá se empieza a desarrollar en Argentina el diario El Mosquito, que nace en 1866-1867. Acá en este ejemplar del Mosquito, que es de alrededor de 1900, se lo ve declinante sobre la izquierda a Carlos Pellegrini y después acompañado por el presidente que lo iba a suceder, que era Sáenz Peña, y dos actores políticos muy importantes de ese momento, como eran Roca y Bartolomé Mitre, y el representante del clero, que era Monseñor Aneiros. Acá le están ofreciendo velas que representan a los ministros y el poder que se está apagando. Esta caricatura, acá no es más que una caricatura hacia los gobernantes, que están representados 4 presidentes, se aprecia de que los cortesanos son los mismos y que cambian los gobernantes, pero siempre están las mismas personas que los rodean. Esta, que es del año 1950 y hecha por Tristán, estaba en un medio que era bastante opositor, que era La Vanguardia. Y acá se lo ve un tratamiento del entonces presidente Perón y Evita bastante agresivo y una situación en la cual había como una opresión de la parte del campo. Se puede apreciar en un texto el que dice: me parece que alguien se está quejando, y le contesta: no hagas caso, será algún oligarca. Esta, que es de Faruc, trata de un personaje que fue el presidente Frondizi, que se lo trataba de maquiavélico. Acá tenemos el último ejemplar de la revista Tia Vicenta, cuyo director fue Landru, el cual fue incautado por el presidente Onganía debido a que le hicieron un tratamiento como si fuera una morsa, que en ese momento no le gustó. Esta es una caricatura publicada por Hermenegildo Sabat en el diario Clarín en pleno proceso. Se ve a cada uno de los integrantes de las sucesivas juntas ofrendando la cabeza de sus antecesores al entonces presidente Viñone, que acababa de cumplir un año con su gobierno. La revista que realmente en pleno proceso luchó contra él fue la revista Humor, cuyo director era Andrés Cassioli. Acá vemos una caricatura del año 1981, en la cual vemos a Videla con el presidente que lo seguía, que era Viola. Acá vemos al presidente Perón, que ya estaba muerto, pero figurando como que fuera el padre, separando a 2 chicos que se estaban peleando y disputándose el poder político en ese momento, que eran Menem y Dualde. Con respecto al presidente Alfonsín, este es uno de los últimos trabajos de Lino Palacio, que acá firmaba como Flax, en el cual mencionaban la situación política imperante en ese momento, que le estaba tocando bailar con la más fea. Y aquí ya con un trabajo más actual vemos al presidente Kirchner tratado amigablemente, bailando un tango con la República, acompañado por el entonces ministro Labaña. Acá podemos apreciar que en realidad ha decrecido la dureza con la que se trata a los gobernantes. En otras épocas se lo trataba mucho más duro, y ahora se lo trata más, se caricaturiza el personaje y no la situación política. Un ejemplo de ello podría ser las caricaturas que se ven en Gran Cuñado. Bueno, el museo se forma a partir de algunas colecciones particulares, y la idea es fundamentalmente preservar todos estos materiales
y mostrarlo a las nuevas generaciones. El próximo evento en el Museo Eduardo Sívori, a partir del mes de noviembre, se va a llamar Bicentenario 200 años de humor gráfico. Y ahí se va a relatar todo el humor gráfico desde la época de la colonia hasta nuestros días. Todo ese tipo de información la pueden sacar de nuestra página www.museodibujo.com. Y así mostraba Hugo Maradei, el presidente del Museo del Dibujo y la Ilustración, algunas de las joyas de esa colección que veíamos acá con Pacho Donel. Pacho, me hablabas de cómo en algunas ocasiones se transformaron casi en elementos de la política. Absolutamente. Las caricaturas, por ejemplo, la famosa de Ilia y la claro. Tortuga, la tapa de Tía Vicenta de Landru, con Onganía caracterizado como una morsa que provocó el cierre de la revista, el caso de la revista Humor, etcétera. A ver, podemos tomar cada una de ellas, ¿no? Ilia, digamos, hubo dos humoristas o caricaturistas que fueron muy agraviantes y que de alguna manera contribuyeron voluntaria o involuntariamente al golpe en su contra, que fueron Flax, es el seudónimo de Lino Palacio, que lo dibujaba con una paloma arriba de la cabeza, y otro era Landru, que solía dibujarlo como una tortuga. O sea que acentuaban algo que lograron convencer a la gente que era algo malo, que Ilia tenía una forma de gobierno muy serena, muy conciliadora, que dormía a veces la siesta. Y eso era visto como malo. Eso era visto Increíble. como malo, como que no era dinámico, no era activo, que dejaba que las cosas sucedieran. Después, en relación a lo de Landru y la morsa, Onganía se consideraba a sí mismo un hombre del destino, un elegido para cambiar la forma política, cultural, económica del país, llevarlo por la buena senda, bajo la bandera del cristianismo exacerbado, etcétera, que lo dibujaran como morsa, que el morsa, si hay algún animal menos realmente digno, aguerrido, es la morsa, ¿no? Claro que sí. Así que realmente él sintió que eso hubiera preferido que lo dibujaran como un león, seguramente, o por lo menos como un zorro, ¿no es cierto?, que era el apodo de Roca, ¿no es cierto?, el Julio Argentino Roca. Los dibujos de Andrés Cassioli y de los dibujantes de la revista Humor, claro, en la época del final de la dictadura militar. Una tarea de resistencia contra la dictadura extraordinaria, y creo que todavía no se le ha reconocido a Andrés Cassioli el papel de mucho coraje y muy decisivo. La tapa de un número que se suspendió, lo cual generó mucha más propaganda para que se secuestró, si no mal recuerdo, era Arguindegui, el ministro del Interior, arriba de con un equilibrio muy precario sobre una patineta. Y eso que podía ser un dibujo simpático, parece interesante porque la caricatura siempre es polisémica, se puede interpretar de distintas maneras. Era en realidad una afirmación de que el gobierno de la dictadura del proceso estaba perdiendo su sustento, su solidez. De estos dibujos de humor político, de arte aplicado al humor vinculado a la política, en los últimos tiempos, y el año pasado tuvimos un caso muy paradigmático, que fue, Pacho, el dibujo de Hermenegildo Sabat en Clarín, claro, que hizo enojar tantísimo a la presidenta, que incluso usó un acto público para referirse a él 2 o 3 veces de una manera improcedente. Evidentemente se indignó, ¿no es cierto? Se indignó. ¿Está el dibujo, director? Así lo vamos viendo. Es el dibujo de la presidenta con la boca cruzada por dos curitas o algo. Ahí está. Claro. Que puede interpretarse, como decía, polisémicamente de distintas maneras, ¿no es cierto? Por un lado, casi podría decirse que desde un punto positivo, podría decirse que Sabat le decía que no hablara tanto. Era la convicción de la gente, era que hablaba demasiado. Hacía casi un acto público por día en la época de la... cometía errores. Ahí hablaba está. tanto que te acuerdas que se equivocaba donde quedaba una laguna, o hacía un dato histórico que era equivocado. Ahora, ella lo interpretó evidentemente como que se le decía que no hablara. Es decir, como que una era cosa mafiosa, de censura, silencio, digamos, ¿no? Que no era, que no una fue. Una especie de amenaza, ¿no? Que seguramente no lo era, pero habría que ver cuáles eran sus circunstancias personales. Dice que la polisemia... Habría que ver cuáles eran las circunstancias personales, porque siempre uno reacciona en función de las circunstancias personales. Las cosas no son como son, sino como a uno le afectan en un momento determinado. En un momento determinado, claro.